Iglesia Comunitaria Oasis de Amor presenta Campamento Conquistadores 2015 bajo el tema Integridad, manifestando la santidad del Padre. Pues tu nombre es santo, santo. No tendrás que ir a ninguna congregación, porque yo hablaré por ti, te dice el Espíritu Santo. Me levanto como el Salomón de estos tiempos y he venido a esta reunión porque me dijiste que hay quién recibe y quién no recibe. Yo quiero establecer quién es lleno de gloria y quién no es lleno de gloria. Yo quiero que ustedes me den el poder, pero yo quiero hacer con el poder lo que a mí me da la gana. Dile, si Él no te da el ministerio que tú andas buscando, tú sigues fiel. Y si Él no cumple los sueños que te ha mostrado, tú seguirías fiel. Líbreme, Jehová, y por si acaso no me libra. Libro de Job, capítulo 2. Hay un principio en el Salmo 22, verso 3, que dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero hay un elogio en la primera oración del Salmo 33 que dice: en los íntegros. Repito, en los íntegros. Es hermosa la alabanza. Es impresionante esto porque la alabanza elogia a Dios. Pero cuando la alabanza reposa sobre el carácter de los íntegros, entonces de allá para acá Dios devuelve un elogio. En los íntegros es hermosa la alabanza. Y es una de las grandes importancias de entender esto de la integridad. Job capítulo 2. Verso 9 y verso 10. Job capítulo 2, verso 9 y 10. Leemos para la gloria y la honra de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Repito la pregunta. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Repito la pregunta. ¿Recibiremos de Dios lo bueno y lo malo? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Alabado sea el nombre del Señor. Dele un aplauso fuerte al Señor y se puede sentar. La gente que ha tenido experiencia con Dios sabe identificar los sonidos
que el cielo está emitiendo. El cielo tiene un gran parentesco con una estación de radio, con una emisora. El cielo emite señales, emite mensajes. Y solo aquellos que están alineados a recibir lo que el cielo está emitiendo son capaces de discernir lo que el cielo está comunicando. Y solo aquel que escucha lo que el cielo está comunicando está apto para representar al cielo como portavoz del mismo. ¿Escuchó? Y aquellos que tienen esa sintonía con el cielo saben que hay una gran necesidad que Dios tiene de expresarse en esta tierra. Dios quiere personificar a Cristo en la vida de muchas personas, para que no solamente a través de una comunicación verbal, a través del cántico, a través de la literatura, nosotros podamos representar a Cristo en la tierra, sino de una manera vivencial, que nosotros con nuestras vidas podamos modelar el carácter de Cristo. Y de esa manera seamos, como dice el apóstol, cartas leídas, y la gente pueda ver a Cristo a través de nuestras vidas. Y esto trae consigo la necesidad que estoy explicando en este momento, y es que Dios quiere expresarse en la tierra. Dios quiere manifestar su personalidad a través de nosotros. Usted dirá, pero ¿cómo usted traza o identifica esa necesidad que usted dice que tiene Dios, si nosotros vivimos mirando a Dios manifiesto a través de la operación de la iglesia? El asunto es que mayormente nosotros manifestamos a Dios dentro de nuestra operación litúrgica, a través de nuestra liturgia. Pero hay una realidad en muchos de nosotros, y es que parecemos dejar a Dios dentro de nuestros templos. Y cuando hacemos vida social, cuando hacemos vida laboral, cuando hacemos vida académica, solemos ponernos otro traje que no identifica a Cristo en nuestras vidas. Quizás no es la realidad de todos, pero sí la de algunos de nosotros. Amén. En ese sentido, Dios nos está llamando a ser íntegros. Dios nos está llamando a compactar todas las áreas de nuestro ser y unificarla, de manera que todos los aspectos de nuestras vidas puedan expresar de manera unánime a Cristo a través de nosotros. No que un aspecto de nuestra vida muestre a Cristo y otro nos muestre a nosotros y otro muestre a quien ya usted sabe. Amén. Y es necesario que nosotros entendamos esto, que Dios está trabajando y quiere ver realidad sobre cada uno de sus hijos o sobre la iglesia en esta tierra. Cuando hablamos de integridad, hablamos de una condición de corazón. Es una condición que denota el fruto del Espíritu en el corazón de una persona. Y del corazón se expresa en lo que es el carácter. El carácter se va a manifestar a través de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento. Y de acuerdo a nuestras actitudes, la gente sabrá quiénes nosotros somos. Por más que nosotros nos mortifiquemos por describirnos con nuestra propia boca, con nuestros sermones, con nuestras explicaciones, hay una verdad que la gente que nos rodea sabe, y esa verdad ha sido comunicada a través de nuestro comportamiento, y nosotros nunca podremos desmentir con nuestra boca lo que nuestros hechos hace rato que están comunicando. ¿Hay alguien que alaba al Señor aquí? Por eso es necesaria la integridad, porque la integridad produce la condición exacta para Dios poderse expresar. La integridad denota pureza de corazón. La integridad le da a Dios confiabilidad de que Él puede desbordarse poniendo sobre nosotros todo aquello que Él tiene la intención. Porque hay personas que Dios quiere usarla, Dios quiere manifestarse a través de ellos, y algunos de ellos tienen una mala interpretación y creen que lo que ellos están viendo en ellos de parte de Dios es lo que Dios quiere hacer en ellos. No, tú estás mirando lo que Dios es capaz de hacer contigo. Lo que tú estás mirando, que tú dices que Dios está haciendo contigo, es simplemente una muestra de lo que Él quiere hacer contigo. Es para Dios motivarte, a ver si tú te motivas a
moverte a la próxima dimensión, donde te vas a encontrar con todo lo que Dios quiere hacer contigo. De ahí que muchos de nosotros apenas están en el camerino ministerial y ya entendemos que estamos en la plataforma donde Dios se quiere manifestar. Y a veces estamos en el camerino y no entendemos que las cosas mayores están a punto de venir. Alabado sea el nombre del Señor. Dile al que está a tu lado: no te conformes. No te conformes. Y yo he podido mirar que nosotros somos muy buenos motivándonos para lograr cosas. Y no todos logran cosas, pero algunos lo hacemos, logramos cosas. Pero donde está el mayor reto es en nosotros mantener las cosas que logramos. Yo de ahí saqué un proverbio que victoria no es obtener algo, sino mantenerlo. De ahí viene el tema de esta conferencia. Es el tema reteniendo la integridad. Porque el asunto es que a veces expresamos la integridad, pero hay situaciones que a veces nos asaltan, que traen consigo un asalto a la integridad y la perdemos por momentos. Nuestro hermano Eliezer hablaba de situaciones acaloradas en las que nosotros a veces nos encontramos, situaciones que generan presión en nosotros, y esas situaciones sirven para darnos a entender a qué nivel de madurez nosotros nos encontramos, porque a veces nosotros tenemos el arte de proyectar algo que no tenemos y nos convertimos en artistas y caemos en la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Sabemos bien aparentar las cosas que en realidad no estamos viviendo, y es en este sentido que Dios necesita que nosotros retengamos esa naturaleza de Cristo en nuestro carácter, que no importa la situación que estemos atravesando, nosotros seamos dignos representantes de Cristo en esta tierra. Y en esas situaciones de fuego, y no de fuego del espíritu, sino de fuego de situaciones difíciles, situaciones que afligen, que atribulan nuestras vidas, nosotros podamos retener ese carácter que tanto Dios anhela ver reflejado en nosotros. Cuando hablamos de Job, hablamos de un hombre que gozó de muchas estabilidades que nosotros andamos buscando en esta tierra. El hombre tenía una estabilidad económica, tenía estabilidad familiar, tenía estabilidad de salud. El hombre tenía una buena reputación y tenía moral al extremo de poder llamar la atención de su generación con sus consejos. El marco de referencia era su propia reputación, una reputación al extremo que el mismo Dios habló de él en bien delante del rey de este siglo llamado Satanás, y le dijo: tú no has considerado a mi siervo Job, que es uno de mis modelos allá abajo en la tierra. No te ha llamado la atención la conducta de mi siervo. Es como que Dios halló complacencia en poder utilizar a Job como marco de referencia. Satanás cayó en un error que hemos caído muchos de nosotros, y es en creer que nuestro estado espiritual y nuestro estado moral está determinado por las comodidades que a veces adornan nuestro estado. Y algo que usted tiene que entender es que Dios no procura que lo que nosotros tenemos le dé identidad a lo que nosotros somos, sino que nosotros le demos identidad a lo que nosotros tenemos. Porque yo no soy por lo que yo tengo, yo soy por lo que yo soy, y yo soy por lo que Dios es en mí. Alabado sea su nombre. Y Job era un hombre que representaba a Dios y Dios confiaba. Perdóneme el término, pero se estableció una apuesta. Y Dios dijo: yo voy a Job. Y Satanás dijo: yo apuesto en contra. Yo creo que Job te va a traicionar. En el momento que tú le quites la estabilidad económica, que le quites la estabilidad familiar, que le quites la estabilidad de su salud, eso es innegociable para los mortales. Los mortales te adoran, pero cuando tú los bendices, cuando ellos están
cómodo en el ambiente que produce tu gracia y tu favor. Pero tú sabes muy bien que cuando los mortales salen del ambiente que motiva su gusto y sus preferencias, ellos tienden a mostrar su verdadera naturaleza. Así que yo te recomiendo que no apuestes a Job, porque te voy a ganar. Vamos al trato. Se estableció un trato. El trato era que Job, cuando Satanás le quitara toda su estabilidad, el hombre se iba a corromper y iba a maldecir a su Dios. El trato se efectuó en una mesa muy seria allá en el ambiente de Dios. Y cuando Satanás empezó a atacar a Job, no lo atacó de manera progresiva como a muchos de nosotros, por nuestra fragilidad de carácter. Como Dios sabía la integridad de este hombre, Dios dijo: éntrale como la conga, como decimos en buen dominicano. Y hay un detalle que no niega la Biblia, y es que una mala noticia llegó, y no bien se iba esa, ya llegaba la otra. Y el hombre, en medio de todas esas malas noticias, y ver a su gente que estuvo con él siempre, verlos morir, ver toda su estabilidad perderse como la espuma, y toda esa gente que él sabía que sabían porque tenían que ver con lo de él, le estaban dando una información íntegra y le estaban diciendo: vino esto, vino aquello, se llevó esto y acabó con lo otro. En medio de todo esto, Job reconsidera que todo lo que él tiene se lo dio Dios, y que cuando él conoció a Dios, quizás al igual que muchos de nosotros, él no tenía nada. Y en esos momentos él pudo identificar que el verdadero gozo y la verdadera felicidad no está en los bienes que tenemos, sino en la presencia de Dios. Y Job entendió en esos momentos de crisis que lo asaltaron, que el Dios de él no se había mudado. Y es posible que muchos de nosotros tengamos que entender bien clara la firmeza del carácter de Job, la manera en que Job retuvo su integridad. La palabra retener tiene que ver con una acción personal, una acción personal que nos convierte en defensores de aquello que nosotros entendemos que no se puede ir de nuestro lado. Por eso, cuando yo estoy reteniendo algo, yo me levanto para evitar que alguien me quite algo o que algo se vaya de mí. Yo salgo a la defensiva, y cuando yo salgo a la defensiva de algo, es porque mi interés está puesto en eso que yo estoy defendiendo. Y hay un principio muy claro que todos nosotros debemos de entender, y es que antes de subir a la mente de Satanás, idear un plan para nuestro perjuicio, idear algún argumento para atacarnos, hace rato que Dios hizo una evaluación de si nosotros podemos soportar eso que el diablo está pensando hacer sobre nosotros. Usted se preguntará: ¿y dónde dice eso? Eso está en 1 Corintios capítulo 10 verso 13. Dice que no ha venido ninguna tentación que no sea humana. Me explico. Antes de venir una tentación, para Dios aprobarla, tiene que ser legal. Y para una tentación ser legal para un mortal, tiene que estar en el contexto humano. Por eso no hay tentación que no sea humana. Segundo, se impone la fidelidad de Dios, pero fiel es Dios. Y la fidelidad de Dios es tan grande que aunque nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel. Es decir, que la relación entre nosotros y Dios se ha roto muchas veces, pero del lado nuestro, del lado de Dios, se ha mantenido firme. Dile al que está a tu lado: porque Él es fiel. Pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que tú puedas soportar. Es decir, escucha, que cuando Satanás sale de su lugar de planificación o envía un representante demonio, antes de que haya una salida del reino de las tinieblas en tu contra o en contra de lo tuyo, Dios hizo una evaluación, y en esa evaluación Dios se asegura con seguridad de que el diablo va a perder
perder y de que tú vas a ganar. Es decir, que cuando Él sale, ya Dios sabe que tú vas a ganar. En este momento, si te encuentras siendo rodeado de situaciones que quieren atentar contra tu integridad, reténla, porque Dios sabe que tú vas a ganar. Dios apuesta a ti y Dios dice: el mío saldrá victorioso de esta. Y por si acaso se te presenta una emergencia, todo proceso tiene una salida de emergencia. El asunto es que a veces estamos tan turbados que no vemos la salida de emergencia. Es como cuando se arma un fuego en una edificación y hay una salida de emergencia, está señalizada, pero hay gente que los nervios los traicionan y se quedan en shock mirando a todo el mundo corriendo. Y ellos, ¿qué hago? Y la gente, pero muévete, muévete. Y ellos así en shock. Y así hay gente en medio de los procesos que aún los ángeles están diciendo: pero Señor, tu sierva como que es media solda, tu siervo como que es medio soldo. ¿Quién es ciego como el siervo de Jehová y soldo como su mensajero? Le pongo las señales a través de los profetas, le pongo las señales en los sueños, le pongo las señales en las canciones, le pongo las señales por tantos medios, pero está en shock. Los procesos le han alterado el sistema emocional y está en un estado de descontrol de los nervios y está frisado. Si por lo menos no aguantas el proceso, utiliza la salida de emergencia. Si te estás hundiendo en el mar de Galilea, por lo menos extiende la mano y clama que yo no voy a hacer prejuicios contra ti. Yo te voy a levantar y te voy a decir: inténtalo de nuevo. Porque Dios necesita expresarse. Y para Dios expresarse necesita representantes, necesita gente que lo represente en esta tierra. Porque Satanás se ha dado el lujo de tener muchos actores de cine, tener muchas actrices, se ha dado el lujo de tener mucha gente famosa en el área de las artes, de Hollywood y en tantas áreas de nuestra sociedad. Pero si tú no lo sabías, Satanás a ti no te tiene, y eso le mortifica, porque él ha hecho todo lo que ha hecho por tenerte. El asunto es que tú y yo tenemos un sello, y ese es un sello de propiedad. Ese sello tiene la inscripción que dice el nombre de nuestro dueño, y aunque no mezclemos en este mundo, tenemos una distinción que aunque el mundo no la ve, el diablo sabe quién es nuestro dueño. Y en medio de todo este proceso que asaltó la vida de Job, llegó una segunda etapa donde el proceso atentó contra su salud, contra su propio cuerpo. En medio de todo esto, la mujer parece que no tenía el mismo nivel de madurez de Job. La mujer llega un momento que se acerca a Job, quizás medio cansada, media histérica, abrumada por la continuidad del proceso, y va donde Job y le dice: escúchame, pero si el trato es que tú maldigas a Dios y ahí se termina, pues rompe el contrato, maldice a Dios y muérete. Porque para tú estar sufriendo y estar siendo modelo de calamidad a toda la gente que te conoció en la cúspide, a toda la gente que te conoció en el esplendor que te producía la estabilidad en la que nosotros vivíamos, pues muérete. Y así no tienes que seguir haciendo la vergüenza delante de la gente que nos rodea, y sobre todo estar sufriendo tanto. Maldícelo y muérete, despide el contrato, entrégale la victoria al otro si ese es el problema. Pero Job, que es la víctima del proceso, saca fuerza de debilidad y se levanta y le dice a la mujer, como suele hablar cualquier mujer fatua. Y una de las cosas que denota la palabra fatua es una de las cosas que denota es el que no se somete a la voluntad de Dios. Y hay algo importante aquí
aquí que aprender, y está explicado en la respuesta de Job. Él dice: recibiremos lo bueno, es decir, recibiremos las cosas buenas, las cosas que nos gustan, las que nos hacen sentir bien. Pero ¿y el mal? ¿A quién se lo dejaremos? ¿Acaso tú crees que yo solo le voy a ser fiel a él? ¿Tú crees que yo solo seré íntegro cuando las cosas marchen bien? Pues vine a decirte que cuando las cosas marchen mal, será donde yo tendré la mayor oportunidad de demostrar que yo le sirvo a él, no por lo que tengo, sino por lo que él es en mi vida. Es decir, que si vivo este proceso, yo me quedaré firme en él, porque yo sé que mi Redentor vive. Yo me podré morir, pero él no se morirá. Yo podré ser infiel, pero él permanecerá fiel, y aquí estaré esperándolo, aunque el fuego me consuma. Alabado sea el Señor. Mire, uno de los versículos más famosos es Filipenses 4:13. Ese versículo todo el mundo mayormente se lo sabe. Todo el mundo se ha hecho el dueño de ese verso y dicen: ese es el mío, el tuyo será el del Salmo 23 y el tuyo el del Salmo 91. Pero el mío es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema es que nosotros somos muy buenos adueñándonos de los versículos hijo, pero rechazamos los versículos padre. Agárrala porque esta es nueva. Esta es de las que bajan en el altar. Hay gente que se empodera de los versículos hijo, pero no le gustan los versículos padre. Agarramos los versículos que son resultados de otro. El asunto es que para usted participar del resultado de algo, usted tiene que participar del proceso que lo produce. Y la mayoría de nosotros, cuando vamos a emprender algo, solemos decir esa declaración: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú lo verás. El asunto es que soltamos la integridad, porque en el camino, para alcanzar lo que dijimos que podremos en Cristo alcanzar, demostramos lo contrario con nuestros hechos, lo contrario a lo que dijimos con nuestra boca. Y si usted no lo sabía, eso es falta de integridad, porque el íntegro, le dije ahorita, todos los aspectos de su vida están compactados, de manera que todo su ser identifica lo mismo. No tiene variedad de expresiones, no tiene variedad de mensajes a través de su vida, sino que lo que dice con la boca, lo mismo dice con sus hechos. Nosotros somos muy buenos con la boca. De hecho, yo no he visto cosa que tenga más poder de mutación que el púlpito. Repito, yo no he visto cosa que tenga más poder de mutación que el púlpito. Porque yo he visto gente sufrir serias y rápida metamorfosis de ahí a aquí. Repito, yo he visto gente sufrir serias y rápidas metamorfosis de ahí a aquí. Y yo no sé si usted sabía esto. Aquí arriba hay una exhibición de mis dones. Y los dones son dádivas que la gracia de Dios produce para el cumplimiento efectivo de mi asignación en esta tierra. Y en nuestras plataformas hay exhibición de dones. Y los dones llaman la atención de los simples. Los simples secundan al que porta los dones sin conocer sus frutos. El asunto es que aquí arriba yo exhibo los dones, pero cuando me bajo doy a comer mis frutos.
Y Jesús dijo que nosotros íbamos a ser conocidos por los frutos. Permítame hacer esta comparación. Yo no he visto mayor parentesco en la iglesia de este tiempo con la iglesia de Corinto. Esta iglesia tenía una gran operación y gran manifestación en los dones, pero tenía una crisis de carácter. Cuando empieza el capítulo 1, Pablo dice: ustedes están completos, de modo que nada le falta en ningún don. Pero cuando llega al capítulo 3, el mismo apóstol le dice: yo he querido hablarle a ustedes como a gente madura, como a gentes espirituales, pero son carnales. Y como ellos eran medios espinosos, como muchos de nosotros, que todo nos hiede y nada nos huele, Pablo entonces les citó algunas de las realidades en las que ellos vivían. Pues habiendo contienda entre ustedes, no son carnales, y diciendo uno: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo y yo soy de Cristo, no son carnales, habiendo ese fanatismo a los instrumentos antes que al director de la obra, no son ustedes carnales. Y empieza Pablo a hablar con ellos. Pero es cuando entra en el capítulo 12 que el apóstol Pablo trata de agarrar el toro por los cachos, trata de coordinar, reconfigurar la operación correcta de los dones del Espíritu, porque había una dislocación, había un orden disfuncional en la manera que ellos estaban usando los dones. Lo estaban usando para exaltación propia, y todo aquel que se exalta tiene que pisar a alguien como escalón para llegar al escalón de su exaltación. Y Pablo sabía que había un estropeo en el cuerpo de Cristo, que algunos miembros estaban pisoteando a otros para poder lograr algunas posiciones. Pablo se despide del capítulo 12, cierra el telón de los dones en cuanto a esas manifestaciones, y le dice: procuren los dones mejores, pero yo les mostraré un camino más excelente. Y lo que Pablo da a entender en el capítulo 13 es que todo don que no reposa sobre el fruto del Espíritu no puede cumplir con el objetivo divino. Alabado sea el nombre del Señor, porque hay una perdurabilidad en el fruto que no la tiene el don. El don pertenece a la asignación terrenal, pero el fruto tiene que ver con la realidad eterna de nosotros. Es decir, que en el cielo y en la nueva vida, donde el cielo y la tierra se reconcilien, no va a haber que echar fuera demonios, no va a haber que hablar en lengua, ni mucho menos interpretarla, no va a haber que sanar a los enfermos. Los dones no van a funcionar. Por eso las profecías se acabarán, la fe se terminará, pero el amor, que es la corona del fruto, permanecerá para siempre. A su nombre damos la gloria. Por eso cuando usted mira a los padres de Filipenses 4:13, usted se dará cuenta que Pablo lo que está es elogiando a los filipenses por la generosidad que ellos tenían, porque eran flexibles, ligeros para dar ofrendas para el avance del ministerio en la administración del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo los está elogiando, pero como era un hombre cauteloso, un estratega militar, por si acaso había alguno por ahí que podía levantarse a cuestionar el elogio que él estaba haciendo y mal direccionarlo, el apóstol dice: pero yo no los elogio porque yo tenga necesidad. Yo no lo estoy estimulando a que usted me siga bendiciendo o a sacarle el dinero de los bolsillos, pues yo he aprendido a contentarme, y la palabra he aprendido implica un proceso de aprendizaje. Es decir, que Pablo no sabía, pero él dice: yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En otras palabras, yo he aprendido a estar en las malas y he aprendido a gozarme en las buenas. Y cuando Pablo explica todo esto, como resultado dice: por tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que nosotros declaramos ese versículo cuando vamos a empezar algo, y Pablo lo declaró cuando terminó. Es decir, que nosotros podemos fallarle a esa declaración, pero Pablo no le va a fallar, porque él no lo dijo con la boca sin antes decirlo con sus hechos. Alabado sea el Señor. Y es lo que Dios está buscando,
Gente que no acondicionen su servicio y su adoración a Dios por la situación que están atravesando. Porque nunca el siervo circunstancial, el cristiano circunstancial, nunca será recomendado por Dios para hacer algo que Dios quiere manifestar. Porque el creyente circunstancial se adapta a la circunstancia que está atravesando. Su estado de ánimo, su mentalidad, su servicio a Dios está determinado por lo que esté pasando. Por eso Job le declaró a su mujer: recibiremos lo bueno, pero y lo malo, ¿a quién se lo vamos a dejar? Pues si Dios me bendijo, yo lo esperaré aquí, porque Él me bendecirá de nuevo. Yo reprendo todo espíritu desertor y todo espíritu gitano que no aguanta proceso, que desde que llegan los procesos empiezan a emigrar de iglesia, empiezan a emigrar de la comunidad y viven saltando de lugar en lugar, porque el cuco de ellos son los procesos. Y han cometido el error de la familia de Elimelech y la mujer que se me fue el nombre, ayúdenme, la gente que sabe. La esposa de Elimelech, Noemí, Dios bendiga a esa mujer. Y han copiado la misma actitud de esta familia, que cuando vino la crisis a Belén, emigraron a Moab. Vivieron en Belén mientras en Belén había pan, pero en el momento que en Belén se escaseó el pan, se fueron a Moab. Y hay gente que tiene ese mismo espíritu, y si usted no lo sabía, esa es una falta de retener la integridad. Yo no tengo que andar en busca del pan. Belén es casa del pan y el pan vuelve a su casa. Es decir, que si el pan se termina, es temporal, no eterno. La realidad de Belén no es escasez, sino abundancia. Si ha venido una crisis a tu Belén, mantente íntegro. Recibe lo bueno, pero también recibe lo malo. No te vayas a Moab, porque el pan de Moab es engañoso. En Moab mueren los matrimonios, en Moab mueren los ministerios, en Moab muere la finanza, en Moab hay muerte. Quédate en Belén, quédate ahí. Aunque se te levante quien se te levante, aunque digan Dios se fue, mentira. Él permanece. ¿Aún retiene tu integridad? Dile al que está a tu lado: ¿vas a retener tu integridad? La mujer le dijo: pero maldice a tu Dios y muérete. Porque hay gente que no entiende cómo es posible que habiendo tanto pan en Moab, tú estés pasando hambre en Belén. Y hay gente que se burla, sobre todo muchos que están al lado tuyo, como estuvo al lado la mujer de Job, que dicen: pero ¿hasta cuándo va a aguantar ese proceso? Y han caído en el error del salmista Asaf en el Salmo 73, que por poco se desliza viendo la prosperidad de los moabitas, porque es duro ver a los moabitas lograr tan rápido lo que en Belén cuesta tanto lograr. Eso persuade a uno, eso tienta a uno, pero bienaventurados los que retienen la integridad, los que a pesar de los procesos se mantienen íntegros. Esos serán representantes de la santidad de Dios en esta tierra. Bendito sea su nombre. Dios es tan grande. Dios es tan grande. Dios es tan grande. Necesitamos creyentes. Ya estoy aterrizando para terminar. Necesitamos creyentes que no negocien sus principios, que entiendan el primer y gran mandamiento: amar al Señor con todo. La palabra clave es todo. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Por qué la palabra todo? Porque la palabra todo implica la integridad. ¿Por qué implica la integridad? Porque la integridad no permite que haya nada prófugo en ti. Y hay muchos de nosotros que tenemos áreas prófugas en nuestro carácter.
Nosotros hemos venido a conquistar, pero algo que me dijo el Espíritu ahí sentado es que Él también vino a conquistar. Porque aquí hay gente que tienen áreas sin conquistar en sus vidas. Y no son íntegros porque no son completos. Y Dios dice: con todo, yo pido todo de ti. Por eso cuando traigo mi palabra se va a meter en cada área de tu vida. Va a romper el alma, del espíritu, las coyunturas, el cuerpo. Se va a meter en todas las áreas de tu ser. Porque Dios quiere tenerte completo. Dios no te quiere tener a la mitad. Una palabra que Dios me dijo, que la he compartido en muchos escenarios, es que Dios está cansado de los cristianos hoteles. Cristianos que son hoteles donde el espíritu pasa la noche del culto. Y Dios no anda buscando hoteles, Él anda buscando casas donde morar, donde permanecer. Dios no quiere que tú estés con Él en el culto y allá afuera te despidas de Él, que esté mostrando actitudes que no lo representan de acuerdo al escenario. Porque es verdad, yo lo escuchaba, pero lo he comprobado. Existe el creyente camaleón, el creyente que tiene la habilidad de adaptar su forma al ambiente donde se encuentra. Y usted tiene que aprender que el creyente tiene que tener una identidad, que aunque usted cambie la metodología, aunque usted cambie el modo, pero en esencia usted es el mismo y usted es un representante del Dios de los cielos. Y estamos cansados de que nuestra cultura esté modelando nuestras iglesias. Estamos cansados de que las modas estén modelando nuestras iglesias. Más bien, la iglesia tiene que discipular la cultura. La iglesia tiene que discipular las modas. La iglesia tiene que discipular los medios de comunicación. Necesitamos a Sadrach, a Mesach y a Abednego en este tiempo. Gente que no le importó la cultura en la que se encontraba, el gobierno donde se encontraba, la idiosincrasia donde se encontraba, la mentalidad ni la economía. Se mantuvieron íntegros. Mire, para hablar de esos tres jóvenes hay que amarrarse bien los pantalones. Porque cuando usted se va al capítulo 3 de Daniel y escucha lo que dice ahí, escuche el informe, escuche. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Eso se lo están diciendo unos informantes al rey. Y no era cualquier rey, era Nabucodonosor. Tampoco era cualquier imperio, era Babilonia. Escuche, hay unos jóvenes a los cuales tú pusiste sobre los negocios de la provincia. Ellos tenían que perder. Porque hay gente muy cristiana porque no tienen nada que perder. Y son tan ligeros criticando a los que sí tienen que perder. Por eso aquí no habla de cualquier hombre. Donde leí para predicar habla de Job. Un hombre que tenía estabilidad de la que nosotros buscamos. Usted sabe que muchos de nosotros, nuestro sueño es tener estabilidad económica. Job la tenía. Estabilidad familiar, Job la tenía. Estabilidad de salud la tenía. Y todo lo perdió en un momento. En un momento. Y estos tres jóvenes administraban parte de la economía del imperio de Babilonia. Eran administradores, comerciantes, negociantes, y aún así no vendieron sus principios. Por eso cuando vino la oportunidad de Satanás de atentar contra la fidelidad, contra la fe y la integridad de estos tres jóvenes, a ellos no le importó lo que tuvieron que perder. Ellos se quedaron de pie y honraron al Dios que le dio un mandamiento claro: solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ellos se mantuvieron en pie. Eso fue una ofensa. Donde hay miles y miles de personas de rodillas y tres se quedan de pie, son notorios a la distancia. Y cuando se acercaron para ver quiénes eran esos tres problemas, que miraron quiénes eran, no lo creyeron. Y bajo ese asombro se lo comunicaron al rey de Babilonia y le dijeron: rey, tú no te imaginas lo que ha pasado. Todo ha salido muy bien, la banda tocó muy bien, el pueblo se postró muy bien, todo salió bien según tú dijiste, excepto tres cosas.
Si usted no lo sabía, el rey no lo creyó. ¿Sabe por qué yo digo que el rey no lo creyó? Porque los mandó a buscar. Y por lo primero que le dijo, es verdad, eso fue lo primero que le dijo, es verdad lo que me han dicho, es verdad que ustedes no hicieron esto ni hicieron aquello, yo no lo creo. Traigan la trompeta, traigan los instrumentos, traigan la banda completa, porque yo no creo eso, yo lo tengo que ver. Y ellos los tres parados escuchándolo y lo detienen. Parece que el rey se estaba alterando y ellos, para tratar de apaciguarlo un poco, excúsenos, rey, excúsenos. Sí, díganme, no hay necesidad de que hagamos tanto show. Nosotros se lo decimos sin demostración. Nosotros estamos claros en lo que creemos. Nosotros le agradecemos que usted nos cambió la economía. Le agradecemos la confianza que usted nos tuvo. Yo agradezco el puesto que usted me brindó en el trabajo. Yo agradezco todo lo que usted ha hecho por mí. Agradezco el carro que me regaló. Pero aunque usted me dé lo que me dé, nunca comprará mi integridad. Nunca comprará mi santidad. Nunca comprará mi corazón. Así que escuche bien lo que le vamos a decir. Y aquí viene la respuesta de ellos. En el verso 17 le dice: he aquí que nosotros no adoraremos a su estatua. Nosotros no podemos hacerlo. Y oiga, aunque usted nos meta en el horno de fuego, aunque le caliente el horno 7 veces más de lo acostumbrado, nuestro Dios sabe librar. Es más, nuestro Dios no hizo a prueba de fuego, porque Él dijo: aunque pase por el fuego, no te quemará. Y si por si acaso te meten en el agua, no te ahogará. Si usted no lo sabía, yo no soy del mismo material de los babilónicos. Yo soy a prueba de fuego, yo soy a prueba de agua. Pero escuche algo. Dile al que está a tu lado: tú aguantas más agua que el SWAT y que el Casio. Dile: tú eres a prueba de mal rojo. Pero eso no es lo grande es lo que ellos dicen a continuación. Pero por si acaso no nos libra, porque está bien que yo le alabe si Él me libra, pero por si acaso no me libra, yo lo adoro como quiera. Él me cambia a mi esposa o no me la cambie, yo soy íntegro. Me cambia a mis hijos o no me lo cambie, yo soy íntegro. Me dé la jipeta o no me la dé, yo soy íntegro. Me dé la visa o no me la dé, me dé el trabajo, no me lo dé, yo soy íntegro. Las circunstancias no me van a cambiar. Yo retendré mi integridad. Nada me cambiará. Yo seré el mismo y el cielo lo verá. Mira a alguien y dile: tú eres muy buen cristiano, pero ¿y si Dios no te libra? Dile: ¿y si no te libra? Dile: ¿y si Él no te libra? Dile: ¿y si Él no te responde esa oración, tú sigues fiel? Dile: ¿y si Él no te da el ministerio que tú andas buscando, tú sigues fiel? Dile: ¿y si Él no cumple los sueños que te ha mostrado, tú seguirías fiel? Líbreme, Jehová, y por si acaso no me libra. Oh, si usted supiera lo que eso quiere decir. Eso quiere decir una de las mayores necesidades que hoy tenemos: siervos incondicionales. Repito, siervos incondicionales, que no le pongan condición a Él. Y termino aquí. Es necesario que nosotros seamos íntegros, que nosotros seamos puros. Según una fuente histórica, en los orígenes griegos, estos empezaron a incursionar en la elaboración de esculturas de mármol. Y dentro del proceso de elaboración, habían esculturas como que no compactaban bien y quedaban con algunas imperfecciones, grietas.
Pero algunos de estos constructores de esculturas de mármol, combinado con los que la vendían, no eran muy puros de corazón. Repito, no eran muy puros de corazón. Y no estaban dispuestos a asumir la pérdida que generaban esas esculturas imperfectas. De ahí surgió una estrategia. Y la estrategia consistía en ponerle cera en las grietas. De manera que cuando estas esculturas llegaban al mercado, se veían perfectas, se veían bien, porque la cera tapaba las grietas. El asunto es que cuando la gente iba al mercado y compraba las esculturas, la ponía en su jardín y el sol le daba, el sol derretía la cera y se revelaba la realidad de esas esculturas. Empezó a haber una baja en el comercio de esas esculturas y la gente se empezó a quejar, y como es costumbre, por uno pagaron todos. Empezaron a hablar de ese mercado de escultura, que no compraran, que estaban engañando, que esas esculturas eran falsas, que lo que tenían era cera, que la realidad de ellas era que estaban agrietadas. Pero en medio del paquete o del grupo, como también ocurre hoy en día, había mucha gente pura. Habían algunos que no se habían dañado, pero estaban teniendo pérdida por lo que se comportaban mal. Porque la gente que se comporta mal es tan dañina que perjudica a los que se portan bien. Pero los que se portan bien tienen que ser astutos. Recuerde, astuto como serpiente y manso como paloma. Entonces ellos fueron astutos y dijeron: hay que hacer algo. No podemos echar a perder este negocio, porque el negocio es bueno y la gente necesita sus esculturas, a ellos les gustan. No podemos permitir que los que se han manejado mal dañen el asunto. Cuando los que se han manejado mal dañan el asunto, pues los que nos manejamos bien tenemos que levantarnos. Y con esto quiero llamar la atención de algo. Mire, permítame entrelazar otro testimonio. Un día yo estaba en un campamento y estaba jugando basquetbol. Yo no soy tan jugador, pero yo hago algo, por lo menos corro mucho y doy muchos piñazos. Y cuando estábamos jugando basquetbol, usted sabe que las competencias revelan realidades del corazón, y los jóvenes estaban faltando el respeto y utilizando palabras descompuestas que no pertenecen al contexto cristiano. Yo como predicador dije: yo no puedo estar en este ambiente, porque esto es lo que están discutiendo. Y el equipo que más discutía era en el que yo estaba. Y yo dije: me voy, no voy a seguir jugando. Pero se me acercó el líder del otro equipo y se me paró al frente de manera seria. Dije: bueno, me va a decir algo serio. Me dijo: varón, no se salga, porque usted ve cómo esto está. Eso es porque usted está. Si usted se va, aquí se van a dar trompadas. Digo esto porque hay gente que cuando el ambiente está mal se van. No, ahí es que hay que permanecer. Y exactamente esto ocurrió. Estos comerciantes de escultura dijeron: no, hay que levantar el honor y la moral de este negocio. Y empezaron a hacer sus esculturas de nuevo y a ponerle en el mercado. Y los que se manejaban mal, los que no eran puros de corazón, también estaban ahí. Pero ellos le pusieron un letrero arriba a sus esculturas: se venden esculturas de mármol sin cera. De ahí viene la palabra sinceridad. La palabra sinceridad denota pureza de corazón. Es uno de los aspectos de la integridad. Y usted me perdona si le ofendo, pero las iglesias están llenas de gente con cera. Porque si por lo menos usted viniera con sus grietas, como aquel publicano que con todas sus grietas se presentó: yo sé que estoy roto aquí, que tengo la grieta de la envidia, soy medio codicioso de lo que no es mío, pero si tú tienes misericordia, mírame y sálvame, ayúdame, cámbiame. Fue sincera, fue con sus grietas. Mientras que había otro empañetado de cera, estaba como todo un religioso y diciendo: Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, yo traigo mis diezmos, yo soy la mano derecha del pastor, yo soy el consejero matrimonial,
ceremonial, yo cumplo con todos mis requisitos, yo voy a las misiones y no soy gente como esta que manchan el ropaje de tu evangelio. Y dice que el Señor miró el escenario y preguntó: ¿quién ustedes creen que fue escuchado por el cielo? ¿El que tenía la cera o el que estaba sin cera? Y cuando ellos dijeron, él le contestó adelante y le dijo: ese que no tenía cera, que aunque tenía grieta, fue tal como era, se fue a su casa. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso yo le tengo miedo a la gente que habla mucho de ellos mismos, que resaltan mucho sus logros, sus habilidades. Cuando yo escucho a alguien hablando así, me huele a cera. Yo digo, este tiene que tener un buen poco de cera untado. El asunto es que la gente que tiene cera, cuando el sol de la dificultad sale, entonces el sol le quita la cera y revelan lo que verdaderamente son. Es igual que lo que decía Eliezer ayer. Cuando el sol salió en la fila, cuando el sol salió en el proceso de entrar al hotel, usted veía mucha gente sin cera, que el sol le derritió la cera y se le revelaron la grieta del orgullo, la grieta de la ira, la grieta de la contienda. Y después venimos al culto empañetado de cera. Nos ponemos cera en el cuarto y venimos muy encerados a la iglesia. Y la gente los mira aquí adentro, pero qué linda se ve alabando a Dios. Qué lindo se ve alabando a Dios. Y Dios mirándolo desde arriba. Si tú lo vieras sin cera. Dígale al que está a su lado: sincera, papá. Dígale: sincera. Dile: sé sincera. Dile: sé sincera. Diga: deja de usar cera. Deja de usar cera. Díselo: deja de usar cera. Dile: la cera no es para los cristianos. Suelta la cera. Dile: ven con tu grieta si la tienes. Dios te reparará. El asunto es que el primer paso para Dios repararte es que reconozca tu condición. Mientras la vivas escondiendo, serás hipócrita. Y la hipocresía fue el sello del fariseísmo. Póngase de pie. Dígale al que está a su lado: yo vine a conquistar, pero al que están conquistando es a mí. Dígale: al que están conquistando es a mí. Dile: yo creía que venía a conquistar, pero es a mí que me están conquistando. Dile: Dios está conquistando lo que estaba prófugo en mí. Dile: Dios está conquistando todo lo que estaba prófugo en mí. Porque Dios me quiere íntegro. Dios quiere que yo lo represente aquí en el culto, pero Dios quiere que lo represente en el comedor, que lo represente en la piscina, que lo represente en el bus, que lo represente en la universidad, que lo represente en el trabajo. Que cuando la gente nos vea a nosotros, vea a Cristo a través de nosotros. Quiero que levantes tu mano. Hay una canción que dice: Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. A cada instante hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Hay alguien que tiene que rasgar su corazón en este lugar.
Hay alguien que tiene que quitarse la cera en este lugar. Hay alguien que tiene que volver a Belén, aunque haya una crisis de pan. Hay alguien que tiene que volver a Belén. Hay alguien que tiene que decir: yo recibí lo bueno, y este tiempo de dificultad también lo recibo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe qué es lo que nosotros no entendemos? Que Dios quiere hacerlo Él en nosotros, y nosotros queremos hacerlo nosotros. Dios dice: el problema tuyo es que tú quieres tener el control. Déjame a mí tener el control. Muchos están igual que el viejo Pedro. El viejo Pedro quería representarse él mismo. Él quería demostrar con su propia fuerza lo que él quería hacer para llamar la atención. Pero Cristo le dio a entender a Pedro: no eres tú, soy yo que lo voy a hacer. No es a tu forma, es a mi forma. Sométete a los procesos y ellos producirán mi imagen en ti.